Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Jerry Domínguez y en esta oportunidad voy a disertarles una sesión que corresponde al quinto grado de educación secundaria. Hoy trataremos acerca de la prosa y el verso. El propósito de esta sesión es el siguiente: desarrolla la competencia de lectura con el fin de comprender las diversas manifestaciones de creaciones literarias. ¿Ok? La composición o creación literaria puede manifestarse a través de dos formas externas, la prosa y el verso. ¿Ok? Veamos entonces cada una de ellas. La prosa es cuando en un escrito las palabras están distribuidas en forma natural y de corrido, con mucha libertad. ¿Ok? Aquí las construcciones gramaticales son más lógicas y ordenadas. Ejemplo, aquí tenemos un fragmento de Antonio Brand, ¿no? O sea, como se puede ver, el escrito de alguna manera ocupa casi todo el espacio, ¿no? O sea, está de extremo a extremo, como normalmente se escribe, ¿no? O sea, o se suele escribir, ¿ok? Por ejemplo, nos dice, la vida en el mar depende de la luz, la temperatura, la salinidad y la presión. El agua marina dispone generalmente de suficiente oxígeno para el desarrollo de la vida vegetal y animal. Las temperaturas superficiales del mar varían mucho. En la corriente peruana, que es fría, la temperatura varía según las estaciones. En verano, el promedio está en 21 grados y en invierno en 16 grados. ¿Ok? La prosa se presta más para la exposición de ideas y narraciones. ¿Ok? El verso es cuando las palabras tienen una distribución convencional, especial y están sujetas a algunas normas literarias, de métrica, rima, ritmo, en este caso ritmo interno, y las licencias poéticas, etcétera. ¿Ok? Aquí las construcciones gramaticales pueden ser presentadas en forma alterada para efectos de lograr una impresión estética. ¿Ok? Eh, Cada línea, ¿no?, de un poema es un verso. ¿Ok? Cada línea de un poema es un verso. Y los versos pues son unidades rítmicas que forman serie. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, una creación poética de Rafael Alberti, ¿no?, donde nos dice la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón, se lo quisiera llevar. ¿Ok? Como pueden ver, mm, simplemente, ¿no?, está escrito al centro, ¿no? De alguna manera, o por decirlo de otra forma, está escrito al centro de la hoja, ¿ok? Y normalmente, ¿no?, cuando un lector, ¿no?, está leyendo un libro y encuentra pues que el texto se encuentra al medio de la hoja, es decir, está escrito solamente por el centro de la hoja y de inmediato se da cuenta que pues es un poema, ¿no? Sin embargo, eh, existen también prosas, ¿no?, llenas de imágenes, cadencia, ritmo y sentimientos muy subjetivos, ¿no? A esta expresión se denomina prosa poética. Aquí tenemos, por ejemplo, esta creación, ¿no? De, esto es una creación poética, ¿no?, de Azorín, ¿no?, que, bueno, no está presentada como, de alguna manera, como un verso, ¿no?, sino más bien como prosa, ¿ok? Entonces,
vamos a leer, ¿no? Esta prosa poética y nos dice, la atmósfera es densa, pesada, se oye de rato en rato, en silencio, un gotear pausado, lento de aguas que caen del techo. Y en el fondo, abajo, en los límites del anchuroso ámbito, entre unas quiebras rasgadas, aparece un agua callada, un agua negra, un agua profunda, un agua misteriosa, un agua ciega que hace un sordo ruido indefinible de amenaza y lamento cuando arrojamos sobre ella unos pedruscos. ¿Ok? Entonces, respecto a estos, pues, a estas creaciones, hagamos algunas aclaraciones, ¿ok? Por ejemplo, tanto la prosa como el verso pueden ser portadores de poesía, ¿ok? La poesía, fundamentalmente, ¿no? Mayormente, se expresa a través del verso, ¿ok? Pero como hemos podido ver, también podemos expresarlo a través de la prosa, ¿ok? La poesía es inspiración, espíritu, esencia, ritmo. Los versos forman estrofa cuando se agrupan y se repiten sistemáticamente a lo largo de un poema. No necesariamente cada verso tiene que expresar un concepto o idea completa. El primitivo verso castellano tenía una apariencia prosaica por su carácter amétrico. ¿Ok? Ahora hablemos acerca de la versificación. ¿Ok? Cuando se escribe en verso, ¿no? Es necesario pues tener presentes ciertas normas literarias, ¿no? Entonces veamos las principales. Por ejemplo, uno, ¿no? Que es la métrica, ¿no? Pues que eh, es la medida del verso, ¿no? Esto según el número de sílabas. Por ejemplo, en el conteo de sílabas se tendrá en cuenta las licencias poéticas y la ley de acentos finales, ¿no? Dentro de las licencias poéticas, por ejemplo, encontramos la sinalifa, ¿no? Que es pues la unión de la última vocal, ¿no? De una palabra con la vocal inicial de la palabra que sigue. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Em, este, este verso, ¿no? Donde dice, ¿te acuerdas de aquella noche? ¿No? Que normalmente tiene 10 sílabas gramaticales, ¿no? Pero de alguna manera, haciendo práctica, ¿no? De la sinalfa, va a tener 8 sílabas métricas. ¿Por qué? Porque la última vocal de una palabra, ¿no? Se va a unir con la vocal inicial de la palabra que sigue. Por ejemplo, aquí tenemos te, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces aquí hay una especie de unión, ¿no? Porque encontramos dos vocales. Entonces esto forma simplemente una sílaba. También tenemos donde dice, ¿te acuerdas de aquella noche, ¿no? De con A, ¿no? De aquella noche. Hay una unión ahí y forma una sílaba. ¿Ok? También tenemos diéresis, ¿no? Que es pues la separación de dos vocales que forman diptongo, ¿no? Se indica colocando, en este caso, dos puntos sobre la primera vocal del diptongo, ¿no? Acá tenemos el verso, a lo lejos se oye un ruido, ¿no? Que normalmente tiene de 10 sílabas gramaticales, ¿no? Pero poniendo en práctica
esta licencia poética que después es diéresis va a tener 11. ¿Por qué? Porque eh, la palabra ruido, ¿no? Que es un diptongo, naturalmente, eh, se va a dar una separación, ¿no? Y al darse esa separación, pues se indica, ¿no? Con dos puntos, ¿no? Esto en la primera vocal, en este caso en la U, ¿no? Y pues se separa, ¿no? En este caso, donde había solamente una sílaba, ahora va a haber dos sílabas, ¿no? Entonces, pues encontramos 11 sílabas métricas, ¿no? También tenemos la sineres, que es la unión forzada de dos vocales que pertenecen a sílabas distintas dentro de una misma palabra. Es decir, es lo contrario de la diéresis, ¿ok? Por ejemplo, tenemos este verso, el héroe canta con maestría, ¿no? Que normalmente tiene 11 sílabas gramaticales. Y aquí vamos a hacer la unión, o en este caso se hace la unión, ¿no? Una unión forzada de dos vocales. En este caso, al inicio, es el héroe, ¿no? Héroe, ¿no? Donde debería separarse en este caso, héroe, ¿no? La E debe ir aparte, ¿no? Pero aquí se hace una unión forzada, entonces simplemente forma una sílaba. También tenemos canta con maestría, en maestría, ¿no? Que también se hace una unión forzada para tener una sílaba. Es por ello que hay 9 sílabas métricas. También tenemos hiato, ¿no? Que es cuando no se aplica la señal, ¿ok? ¿No? Por ejemplo, tenemos aquí el verso llegó ella con su corte. Llegó ella con su corte, ¿no? Que normalmente tiene 8 sílabas gramaticales. No, y como no se hace, digamos, como no se hace la práctica de la sinalefa, ¿no? También va a tener 8 sílabas métricas, ¿no? Por ejemplo, si se pone en práctica la sinalefa, eh, aquí, ¿no? Donde dice llegó, la O, ¿no? Y ella, esa vocal, la O y la E deberían juntarse normalmente, ¿no? Pero, no cuando se trata en este caso de la licencia poética, ¿no? Que es yato, ¿no? Se evita, ¿no? Se evita hacer de alguna manera esta unión, ¿no? Es por ello que eh, eh, se encuentra pues 8 sílabas métricas. Es decir, aquí no hay una variación, ¿no? Muy bien, ahora la ley de acentos finales. ¿Ok? Entonces, si el verso termina en palabra aguda, se agrega una sílaba. Si finaliza en esdrújula, se resta una sílaba. Y si acaba en grave, no se altera. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el verso reluce como farol. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Si el verso termina en palabra aguda, se agrega una sílaba, ¿no? Entonces, farol, ¿no? Farol que es agua, ¿no? Farol, ¿no? Y pues el hecho de que termine en aguda, ¿no? Que normalmente la palabra, ¿no? Este verso tiene 7 sílabas, ¿no? Pero como termina en aguda, se le agrega más uno, ¿no? Y entonces llega a tener 8 sílabas métricas, ¿ok? Y nos dice, si finaliza y se acaba en grave, no se altera. Por ejemplo, aquí, su temprana cabellera, ¿ok? Su temprana cabellera, ¿no? Termina aquí en este caso, en grave, cabellera, ¿no? Entonces no se modifica nada.
queda tal cual. Finalmente tenemos el verso de lazos puros y limpios, ¿ok? De lazos puros y limpios, ¿no? Como podemos ver, termina en esdrújula, ¿ok? Lim, lim, ¿no? Y por lo tanto se le resta menos uno, ¿no? Entonces llega a tener 8 sílabas métricas, ¿ok? Y según su número de sílabas, el verso se denomina, por ejemplo, si tiene 2 sílabas, bisílabos, 3, trisílabo, 4, tetrasílabo, 5, pentasílabo, 6, hexasílabo, 7, heptasílabo, 8, octosílabo, 9, eneasílabo, 10, decasílabo, 11, endecasílabo, 12, dodecasílabo, 13, tridecasílabo, 14, alejandrino, 15, no, en este caso pentadecasílabo, ¿no? Y si es 16, hexadecasílabo u octonario, ¿ok? Entonces, los versos de 2 a 8 sílabas se llama de arte menor. De 9 a más se llama de arte mayor, ¿ok? Por ejemplo, en un poema, los versos pueden tener la misma cantidad de sílabas o alterar 2 o 3 medidas, ¿ok? Entonces, esta es una versificación regular. Y también pueden ser todos variados y distintos, ¿no? Y esta es, pues, una versificación irregular, ¿no? Esta última es la que se prefiere, ¿no? Actualmente, ¿no? En todo caso, los escritores prefieren escribir de esa manera. ¿Ok? Dos, ¿no? Tenemos la rima, ¿ok? Pues que es la igualdad de sonidos al final de los versos, a partir de la última vocal acentuada, ¿ok? Entonces podemos tener, eh, ¿no? En este caso, de dos clases, ¿no? Que son, pues, los consonantes o perfectos, ¿no? Es decir, cuando eh, coinciden todos los sonidos vocales y consonantes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos eh, un poema, ¿no? Que es: al promediar la tarde de aquel día, cuando iba mi habitual adiós a darte, fue una vaga congoja de dejarte, lo que me hizo saber que te quería, ¿no? Entonces, en el primer verso podemos ver que, ¿no? Eh, hay una coincidencia, ¿no? Con el cuarto verso, ¿no? Las vocales eh, IA, ¿no? En este caso la vocal I, A, y en el intermedio, es decir, en el segundo y tercer verso, hay una coincidencia de los vocales y consonantes, en este caso arte, ¿no? A, R, T, E, ¿no? Arte. ¿Ok? También tenemos la B, que es asonante o imperfecta, o sea, cuando solo son iguales las vocales, ¿no? Simplemente las vocales, ¿no? Por ejemplo, tenemos: cada hora que se quema es una lágrima. Alguna vez muy rara, una sonrisa y siempre una amenaza que nos sigue y nos acecha al borde de la vida, ¿no? Entonces, simplemente encontramos en la primera, segunda y cuarta, ¿no? En este cuarto verso, coincidencia de vocales, ¿no? La I y la A, ¿no? Entonces, esta es pues como, ¿no? Hay una rima imperfecta, ¿no? Muy bien.
Vale decir que cuando los versos no están sujetos a la rima, ¿no? A la rima, se denomina libres, ¿ok? Blancos o sueltos, ¿ok? Muy bien, ahora pasemos al ritmo, ¿ok? Que es la armonía y sonoridad que trasunta los versos, ¿no? Eh, a través de la distribución de los acentos, ¿no? Es el ritmo y intensidad. Y de la alternancia de pausas. Este es el ritmo de tono. ¿Ok? En este caso, la combinación de estos elementos rítmicos pues determina la línea de alguna manera melódica de la voz y producen en el lector una sensación de movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos una creación poética de Chocano, ¿no? Dice, en el bosque de aromas y de músicas lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las zarzas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno. ¿Ok? Entonces, grafiquemos los versos anteriores, ¿no? O sea, en este caso, cada bolita representa una sílaba métrica, ¿ok? Y observamos la alternancia sistemática de los acentos. En este caso sería, ¿no? En el bosque, ¿no? En el bosque de aromas y de músicas lleno, ¿no? La magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las zarzas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues, los poetas se preocupan de alguna manera más del ritmo que de la métrica y la rima, ¿ok? Entonces, hagamos un resumen, ¿no? De lo que es la versificación, ¿ok? Por ejemplo, la métrica, la rima, el ritmo. En la métrica vamos a encontrar las licencias poéticas y la ley de acentos finales, ¿ok? Y dentro de las licencias poéticas está, pues, la sinalefa, diéresis, sinéresis y el hiato, ¿ok? Y en la rima, pues vamos a encontrar una rima consonante o perfecta, asonante o imperfecta y también la rima libre. Y el ritmo, vamos a encontrar ritmo y intensidad, que en este caso están o van de acuerdo a los acentos, y ritmo de tono, que pues son las pausas y tonos. Gracias, espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes.